Juan Miguel Zunzunegui, educado en posgrado en la Universidad Anáhuac, doctorado en Humanidades, máster en Materialismo Histórico y Teórica Crítica, maestría en Humanidades, especialidad en Religiones Monoteístas, diplomado de especialidad en Filosofía, diplomado en Civilización Islámica, diplomado en Historia de México. La controversia está servida. A ver, hay cualquier cantidad de mexicanos profundamente encabronados con España, con Hernán Cortés, con la Malinche, con la historia y con el pasado. Nada de eso tendríamos sin España. La Virgencita, Diosito, Jesús, las catedrales, la charrería, el tequila, el mezcal, nuestra gastronomía. Esto es parte integral del Imperio Español. Por eso hablamos español. Es decir, que en esa Nueva España se vivía muy bien. La Ciudad de México estaba al nivel de Londres, estaba al nivel de París. De pronto nos independizamos y somos un país pobre, miserable, jodido, desorganizado, al que los gringos en menos de 25 años de haber nacido le chingaron la mitad del territorio. Lo curioso de cómo nos contamos la historia en México es que Porfirio Díaz, el hombre que trajo paz, orden, progreso y todo lo que te acabo de describir, es el malo de la historia. A ver, es un personajazo, pero no es un héroe. Y hacerlo héroe habla no mal de él. Él es una persona de su tiempo que hizo lo que pudo. Habla mal de nosotros. Ahí tenéis el canal Gusgli Podcast. Podéis ir al canal, suscribiros, ¿de acuerdo? Porque hace unos podcasts bastante buenos, no simplemente de historia. Este es el primer podcast que hace de historia, si no tengo mal entendido. Y la verdad es que hace podcast, pero de muchísimas cosas. Os dejaré el link en la cajita de información para que vayáis a suscribiros, ¿de acuerdo? Estará aquí abajito en la cajita de información, ahí directamente vais a su canal y os suscribís. Seguimos. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Gusgli Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amigo Juan Miguel Zunzunegui, historiador. ¿Cómo estás? Gusgli, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, encantado. Oye, pues vamos a hablar de historia ahora. Vamos a hablar de historia. En este canal casi no, ¿eh? Súper, bueno, pues es momento. Si no nos hubieran conquistado los españoles, a mí me gusta terminar la pregunta ahí, porque si no nos hubieran conquistado los españoles, tú y yo no estaríamos aquí, tú no te llamarías como te llamas, yo no me llamaría como me llamo, no hablaríamos español. O sea, nada de lo que hoy somos existiría, pero nos encanta pensar en versiones mágicas de la historia donde, de hecho, si no hubieran llegado los españoles, yo sería... Y nos hubieran conquistado los ingleses, que eso también me encanta, porque entonces yo sería más rico, más chingón y hablaría inglés. Y dices, no, mira, tú tienes frustraciones con tu propia vida y le estás echando la culpa a Hernán Cortés. Son cosas completamente distintas. Pero este tipo de inteligencia artificial que te dice, si no hubieran llegado los españoles, tendríamos edificios piramidales con luces de neón y autos voladores. Son penachos todos. Bueno, y todos con penacho. Hay tantos errores ahí. A ver, número uno, los mexica no usaban penachos. Los penachos son de los apaches. Los apaches son 3,000 kilómetros al norte de los mexicas, ¿no? No usaban penachos. Los penachos los usan los danzantes concheros de hoy en día en el centro de la Ciudad de México y no tienen nada que ver con los aztecas. También es pura fantasía, pura imaginación. Pero es bien importante comprender una cosa, Gus. Cuando los españoles llegan a América, las culturas mesoamericanas, y esto no sé por qué a la gente le duele tanto escucharlo, eran culturas de la Edad de Piedra. Decir que una cultura es de la Edad de Piedra no es un insulto, es una descripción científica de los hechos. Si tus armas y tus herramientas están hechas de piedra y no manejas la metalurgia, bueno, pues entonces estás en la Edad de Piedra, ¿no? Y el caso de todas las culturas mesoamericanas, con excepción de los purépechas... Ay, disculpe, le pasó su café. Es justo esa, es decir... tú ves, por ejemplo, cómo son los guerreros mexica que luchan contra los españoles. Al español lo ves con una armadura de metal y lo ves con una espada de metal. Y ves al guerrero águila con una, entre comillas, armadura de plumas y con una espada, a ver, súper mortífera. Eran tremendos y eran unos guerreros de primer nivel, pero que tiene piedras de obsidiana pegadas en un palo. No puedes comparar las piedras de obsidiana pegadas en un palo con un acero de Damasco perfectamente templado para hacer una espada. Pero es que, claro, nos cuentan un montón de historias fantasiosas, ¿no? De que aquí ya había operaciones de trepanación de cerebro y estábamos a punto de conquistar la galaxia. No había malicia, no había maldad, no había corrupción, no había caries en las muelas. Y nada de eso es verdad. O sea, es que es una Eso me cosa... dijo un profesor. No, es que eso nos dicen, pero lo que no nos damos cuenta es de la trampa en la que caemos con esto. Porque fíjate el relato. Lo que yo te digo es,
antes de que llegaran los españoles o cualquier otro que hubiera llegado, aquí estábamos, a ver, ya con un nivel de conocimiento fuera de serie. Eso no es cierto. Ya teníamos un desarrollo científico impresionante. Eso tampoco es cierto. Teníamos un gran desarrollo tecnológico. Eso tampoco es cierto. Pero nos contamos que sí. Nos contamos una historia fantasiosa de que de verdad esos pueblos mesoamericanos eran, y mejor aún decimos éramos, porque asumimos que nosotros éramos purépechas, nosotros éramos mexicas o nosotros éramos totonacas cuando no lo somos. Pero esta idea de éramos lo máximo y estábamos así en los cuernos de la luna cuando llegó la peor escoria de la humanidad, que son los españoles. Las enfermedades. Claro, que trajeron las enfermedades, la corrupción, la malicia, las caries, pero que además eran un montón de ignorantes, salvajes, barbajanes. Y saber, ahora me encanta, porque también te cuentan que todas estas culturas mesoamericanas no solo eran lo más chingón de lo chingón de lo chingón, sino que eran millones de habitantes. Y luego hay que asumir que 400 españoles, como decía Diego Rivera, que era Hernán Cortés, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho. Y hay que asumir que 400 españoles deformes, jorobados, sifilíticos y contrahechos conquistaron a millones de estos pueblos perfectos. Es que no tiene el menor sentido. Es que aquí no existe la tecnología que nos dicen que existía, ni existe la cantidad de habitantes que nos dicen que existía. De pronto nos dicen, es que aquí había 25 millones. No es cierto. Una cultura de la edad de piedra no alimenta a 25 millones de habitantes, porque necesitas tecnología, incluso para alimentar gente. Y hay que ubicar que desde que termina la edad de hielo, 15.000 años antes de Cristo, el continente americano se queda aislado del resto del mundo. Entonces las culturas mesoamericanas crecen en absoluta soledad. Es un desarrollo en solitario. Las culturas mesoamericanas, las culturas del altiplano central de México, lo que es la Ciudad de México y alrededores, no tienen contacto con el mundo maya. Y este mundo maya y este mundo náhuatl no tienen contacto con el mundo inca. Y estos tres mundos, inca, maya y náhuatl, están aislados del resto de la humanidad. Su capacidad de desarrollo científico, tecnológico, filosófico, cultural, es mucho más limitado, no porque sean personas más limitadas, sino porque tienen circunstancias que los limitan, que es lo que no tienen los españoles. Cuando llegan los españoles, exactamente a dónde es, porque uno dicen que llegaron a Veracruz, otro dicen que llegaron a, o sea, ahora sí que Yucatán. Bueno, es que llegan a todos lados, ¿no? Pero vale la pena empezar por ahí también, porque de pronto cuando nos hablan de Hernán Cortés y de la conquista, yo me he dado cuenta que hay gente que piensa que un día el rey de España, Carlos V, se levantó con ganas de conquista y dijo, chaval, Cortés, pues mira, que ahí te encargo que atravieses el Atlántico y os jodáis a todos los mexicanos que tienen un titipuchal de oro. Nada de eso pasó. Todo esto es una aventura sobre la marcha, espontánea. Hernán Cortés es un hombre que salió de España, de una España que todavía no existe, además, que apenas se está terminando de conformar. Pero él sale de España en 1504. Tiene 18 años de edad. ¿Qué tiene un chavo de 18 años de edad? Nada. Está yéndose a la aventura a ver qué se encuentra, como muchos de su tiempo. Hay que recordar que para 1504 todavía no han llegado a América en realidad, aunque digamos que el descubrimiento de América fue en 1492. En 1492 Colón llegó a lo que hoy son las Bahamas. Y se tardaron 20 años en salir del Caribe. Hernán Cortés llega de 18 años a Santo Domingo, hoy República. Que 18 años en ese entonces que vienes ya un adulto. No, por supuesto. No, a ver, es un hombre. Hernán Cortés entró a la universidad a los 14. Que también es bien importante decirlo, porque nos encanta, como entre más mierda, esta idea de que entre más mierda le echemos a Hernán Cortés somos más patriotas, ¿no? Entonces nos gusta decir, como Diego Rivera, que era deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, pero nos gusta decir que era ignorante, salvaje. A ver, Hernán Cortés nace de familias nobles. De familias nobles que han quedado empobrecidos por una serie de guerras. O sea, son nobles no en su mejor momento, digamos. Nobles empobrecidos. Eso es lo que son las familias de Hernán Cortés. Pero en las familias de Hernán Cortés, y digo familias porque es Hernán Cortés, Monroy, Pizarro, Altamirano. Sus 4 familias, ¿no? De mamá y papá. Ahí tiene mucho contacto del lado materno con las órdenes de caballería, con la Orden de Santiago, la Orden de la Calatrava. En estas órdenes de caballería
A ver, se educan pues valores, virtudes, valores muy platónicos, moralidad, ética. Y claro, aprendes a montar a caballo desde muy niño, aprendes esgrima, ¿no? A pelear con espada desde muy niño, lucha cuerpo a cuerpo, lo que hace un caballero. Pero también dentro de esta red de familias en la que pertenece Hernán Cortés, hay muchos maestros universitarios. Entonces, Hernán Cortés, bueno, y muchos que trabajan en la corte. Entonces, es un hombre que sabe cómo funciona la política, que sabe cómo funcionan las órdenes de caballería, que ya van de salida, y que va a la universidad, estudia en la mejor universidad de su tiempo, que es la Universidad de Salamanca, estudia leyes en Salamanca, y para cuando llega a Santo Domingo de 18 años, pues es bachiller en leyes, es notario, sabe leer y escribir latín y español, por supuesto, y bueno, pues empieza a probar suerte como todos. Y va a estar ahí de 1504 a 1511 en Santo Domingo. Y Hernán Cortés llega a un Santo Domingo donde hay más o menos 2000 españoles viviendo. Es todo lo que hay. 2000 españoles y tal vez 100,000 indios taínos. Hernán Cortés se enamora de una taína, se va a vivir con ella, tiene una hija con ella. O sea, en realidad se encanta con la cultura india desde el principio. Y Hernán Cortés llega a un mundo donde los españoles tenían la costumbre de pelear de inmediato y a la menor provocación con los indios. Y de alguna ¿Con manera... los indios de la India? ¿Ah? ¿Con los indios de la India? No, no, no. Bueno, es que, claro, hay que recordar, que bueno que lo comentas, que se supone que Cristóbal Colón estaba buscando cómo llegar a la India, ¿no? Y al final se encontró con América, pero por eso en España, durante toda la época virreinal del siglo XVI al XIX, le decían a América las Indias. De allá que los habitantes de América tradicionalmente se les dijera, en España les dijeran los indios, porque bueno, se quedó. Cuando se supo que esto no era la India, entonces se habló de las Indias occidentales. Entonces, por eso siempre se les llamó genéricamente indios. Uy, hoy en día eso causa mucho conflicto. No les digas indios. Bueno, ok, indígenas, no les digas. Es que hoy todo es ofensivo, ¿no? Y digo, ok, ¿cómo les digo? No, amerindios, ¿y eso qué? Eso te lo acabas de inventar. O esa mamada de hoy en día. Pueblos originarios. No existen los pueblos originarios. Todos los grupos humanos eventualmente llegaron de otro sitio y se establecieron. No existen los pueblos originarios, ¿no? A mí cuando me dicen, no, a ver, es que si tú fueras de un pueblo originario, digo, a ver, yo aquí nací. Yo soy originario de aquí. Yo aquí nací. Ah, pero tus ancestros llegaron de fuera. Pues sí, los ancestros de los mexica también llegaron de fuera. No existen los pueblos originarios. Pero bueno, el tema es que Hernán Cortés es el primero que entiende una cosa y es, tenemos que aprender a llevarnos con esta gente. Uno, pues, porque aquí viven, porque aquí vivían antes de que llegáramos nosotros. Y porque como aquí viven, ellos ya saben cómo vivir aquí, porque los españoles pues, traen semillas y cereales y frutos que no logran que se den y demás. Es Hernán Cortés el que les dice, señores, hay que aprender a cultivar lo que ellos cultivan y comer lo que ellos comen y vivir donde ellos viven y hacer comercio con ellos. Hernán Cortés es el primero que entiende, hay que aprender a llevarnos con estas personas. Para lo cual, lo primero que hace Hernán Cortés es algo que no habían hecho los españoles de antes y aprender la lengua local. Aprende la lengua de los taínos, se entiende muy bien con ellos. En 1511 es de los primeros que sale de la actual República Dominicana, de Santo Domingo, a colonizar Cuba. Ya debe estar Hernán Cortés en Cuba hasta 1518, que es cuando organiza. Pero todavía para 1518 no se ha llegado a América. Todo sigue siendo en el Caribe. Cuba, lo que hoy es Cuba, Florida, Haití, República Dominicana, y por ahí más o menos han tocado Panamá y han explorado un poquito lo que hoy es el Canal de Panamá, pero no se ha llegado realmente a ningún lugar civilizado, como el mundo maya o el mundo náhuatl. Hernán Cortés va a organizar una expedición en 1518. Lo que no nos cuentan, es una empresa personal. Hernán Cortés la organiza con su dinero. Hernán Cortés, que había sido un hombre ya para este momento exitosísimo, era abogado, era notario, era empresario, sembraba cañas de azúcar, sembraba uvas, en fin, era un hombre, era alcalde de Santiago de Cuba, era un hombre rico. E invirtió todo su dinero en la expedición que hoy llamamos Conquista. ¿En qué? Bueno, en comprar 11 barcos, porque necesitas, y en pagarle a toda la tripulación. Y ojo, Cortés sube a sus 11 barcos más o menos a 500 personas, 400 españoles y más o menos 100 indios. ¿Cómo era la convocatoria? ¿Para ir a donde al Nuevo Mundo? Sí, la convocatoria es, miren, cada vez hay más leyendas que nos cuentan que hay un gran imperio, que hay tierra firme más allá y que hay una gran civilización y vamos a ir para allá. ¿Quién quiere venir?
Y la verdad es que Cuba y Santo Domingo ya no dan para más. Mucha gente quiere venir. Además que parece que Hernán Cortés tenía un carisma particular y la gente lo seguía, ¿no? Y ahí viene Hernán Cortés, pero como una empresa privada. Él le paga a la gente, él compra los barcos, él paga la comida, él compra los caballos. Y cuando tú ves qué cosas trae Hernán Cortés, te das cuenta que no es una expedición de conquista. Era una expedición de... A ver, pretender que 500 personas pueden conquistar un mundo es ridículo. Ridículo, ridículo. Pero además 500 personas sin armas. Porque de estos 400, 500, bueno, 400 españoles y 100 indios que vienen con Cortés, traen 12 caballos, 12 ballestas, 12 arcabuces y 12 cañones. Eso no es nada. Eso no es un ejército. Eso no es una fuerza conquistadora. Eso no es una fuerza invasora. Eso es un grupo de 500 aventureros viendo a ver qué se encuentran. Y, ojo, que tienen una misión que es ver qué se encuentran, explorar y regresar a dar noticias. Eso es lo que Cortés no hace. Conforme Cortés va avanzando, sale de Cuba, pasa por Cozumel, pasa por Yucatán, eventualmente llega a Veracruz, que es donde ya bajan a tierra y empiezan ya el camino hacia Tenochtitlan. Claro, conforme Cortés se va enterando de qué hay, él va decidiendo, no nos vamos a regresar. Pero cuando tú ves lo que Cortés trajo en sus barcos, además de esas muy poquitas armas, ¿qué trae? Trae burros, gallinas, cerdos, semillas, cereales. ¿Qué te dice esto? Que esta es una expedición que busca establecerse. No son conquistadores, es gente que está buscando dónde establecerse. Y bueno, Cortés se va encontrando con diferentes pueblos. Y otra cosa que es bien importante recordar, Hernán Cortés va siempre con acuerdos de paz por delante. Primero con la traducción que tiene al maya, gracias a un náufrago español, Jerónimo de Aguilar, que llevaba 10 años naufragado acá, pues hablaba español y maya. Y luego con la famosa doña Marina o Malinche, ¿no? Pero Hernán Cortés va siempre con tratados de paz. Firma la paz con los totonacas, firma la paz con los de Tabasco, firma la paz con los zempoaltecas, se dirige hacia Tlaxcala porque escucha estas noticias del gran Moctezuma y los mexica y su gran imperio y que todos los pueblos están sometidos por los mexica y que están muy enojados con los mexica, principalmente los tlaxcaltecas. Y dice, pues vamos a Tlaxcala. Y con Tlaxcala también firma una alianza de paz. Y al final hay una cosa Pero, que... o sea, llega y que ofrece algo, ofrece dinero. No, ¿cuál dinero? Pues no tiene dinero. Bueno, por así. Y el dinero que él pueda tener no le sirve. No, Hernán Cortés cuando descubre todos odian a los mexica, él lo que les vende es una historia. Es un merolico, es un gran improvisador, porque él de pronto empieza a contar una historia más o menos así. Vengo del otro lado del océano, eso es más o menos verdad. Me mandó el rey más poderoso del universo, Carlos V. Para el universo de entonces era el rey más poderoso, efectivamente. Pero a ver, para este momento Carlos V ni siquiera sabe de la existencia de Hernán Cortés. Pero Cortés te cuenta la historia de mi rey, don Carlos V, me mandó hasta acá porque se enteró de la existencia de los mexica y de las injusticias de Moctezuma y me mandó a poner orden. Entonces tú imagínate que esta gente a la que todos ven como, pues si esta gente es rara, no sabemos de dónde ¿Y viene. los miraban como extraterrestres o qué? Yo creo que sí, que es, a ver, tienen armas que nunca hemos visto, ropas que nunca hemos Caballos, visto, sí. técnicas guerreras que nunca hemos visto, animales que nunca hemos visto. Y este desgraciado que los lidera dice que viene a liberarnos de Moctezuma. Y dicen, pues va. Y lo más importante, oye, ¿tú comes corazones? No, pues va. Porque de pronto se nos olvida el tema del sacrificio humano y el canibalismo ritual. Y se nos olvida que apenas 30 años antes de la llegada de Cortés, en 1487, se inauguró el Templo Mayor de los Mexica, el Coatepec. Y en la inauguración fueron sacrificados 20,000 personas. Claro, los mexicas no sacrifican mexicas. Los mexicas sacrifican a todos los demás pueblos. 20,000 personas fueron sacrificadas en 4 días para inaugurar el Templo Mayor. Cuando Cortés está haciendo su viaje, todavía existen vivos aquellos que perdieron hijos, hermanos, hermanas, padres o madres en ese sacrificio bestial para inaugurar el Templo Mayor. El rencor contra los mexica es mayor que nunca y Hernán Cortés te está diciendo, yo te voy a liberar. Y eso es lo que hace que se le vayan eso y que hacen demostraciones de fuerza. Evidentemente, a ver, los tlaxcaltecas no los reciben por la buena. Los tlaxcaltecas los reciben con guerra. Y después de 3 días de enfrentamientos, cuando los tlaxcaltecas ya midieron las fuerzas de Cortés, entonces ya le mandan un embajador para negociar la paz.
Que es una cosa muy de estos pueblos, es, a ver, yo primero lanzo la guerra y pues si te rompo la madre y te mato, pues se acabó la historia. Pero si en esta medición de fuerzas, pues me demuestras que eres un guerrero valioso, pues prefiero firmar la paz contigo. Sobre todo si tú, a pesar de ser un guerrero valioso, me estás ofreciendo la paz. Pero al final Cortés no solo se va a aliar con los tlaxcaltecas. Cuando cae Tenochtitlán, y esto es bien importante tenerlo claro, 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlán. Tenochtitlán, la capital de los mexica, la única ciudad de los mexica, cae ante un ejército de 100,000 guerreros. 100,000 guerreros. Solamente 1,000 son españoles. Los otros 99,000 guerreros son indígenas. Tenochtitlan no cae ante los españoles. Tenochtitlan cae ante texcocanos, tlaxcaltecas, huejotzincas, cholultecas, totonacas, purépechas, xochimilcas. Todos se unen a Cortés para derrotar a los mexica. Según yo, ese solo dato debería bastar para que por lo menos nos preguntemos si tal vez los mexicas son los malos del cuento aquí. ¿Y cuántos mexicas eran? A ver, si hablamos de que en aquella Mesoamérica a la que llega Hernán Cortés, desde Yucatán hasta lo que hoy es el Bajío, debe haber unos 10 millones de habitantes. Y más o menos hay 200,000 mexicas. Los mexicas no son ni los creadores de Mesoamérica, ni sus mejores representantes, nada. Es un pueblo de chamanes del desierto que invaden Mesoamérica, la conquistan, la someten, la saquean, imponen sacrificio humano. Es decir, la invasión de los mexicas es tan terrible que por eso todos se alían contra los mexicas. Entonces, los mexicas no viven en toda Mesoamérica, viven en la Ciudad de México. Bueno, que no se llama Ciudad de México, en Tenochtitlan. Habitan una ciudad en el lago de Texcoco. 2, Tenochtitlan y Tlatelolco. Y ya, todos los demás son otros pueblos. Y eso es bien importante entenderlo también. Y todos esos pueblos se alían con Cortés contra los mexicas. 100,000. 100,000 guerreros toman la ciudad, imagínate. Claro, 100,000 guerreros destruyen la ciudad, porque son 100,000 guerreros de pueblos que llevan 100 años oprimidos por los mexicas. Ok, pero esas 100,000 personas, ¿se utilizaron armas que venían de España? Cañones, todo eso, como dicen. Dicen que por eso conquistaron, porque el tipo de armamento que tenían, bueno, ya dijiste que no, pero que espadas y cañones y lama. Prácticamente cada español, eso sí, tiene su espada. Pero a ver, la espada de acero de un español es un poco más poderosa que la espada de obsidiana de los mexicas, pero un poco. A ver, los mexicas son unos guerreros formidables, con una fuerza impresionante. Si te dan un buen golpe con su espada de obsidiana, te parten en dos. Las batallas de la conquista fueron cuerpo a cuerpo. No sé por qué de pronto nos imaginamos metralletas semiautomáticas contra los mexicas, ¿no? O sea, traen 12 arcabuces. 12. Y entendamos que es un arcabuz de aquella época, no es un rifle que disparas, pa, pa, pa. Son de estos de bala por bala. Entonces ya sabes que sacas tu pólvora, echas tu pólvora, le metes el palito, aplacas la pólvora, metes la bala, disparas. Pon tú que le diste a uno. Y ahí vienen todos los demás, más pólvora, otra balita. Y tienen 12. Tienen 12 o 13 ballestas, ¿no? Pues que es como una mezcla de arcabuz con arco, ¿no? Disparas flechas. 12 cañones, pero todo esto, el cañón y el arcabuz, dependen de pólvora. Y ya no tienen pólvora los españoles, porque aquí no se hace pólvora, y la pólvora ya se les acabó. Los combates de la conquista son cuerpo a cuerpo. ¿Y cuánto habrá durado esa batalla? Esa batalla es, bueno, la batalla como tal dura prácticamente 2 meses. O sea, el asedio de todos los días. No, la gran batalla es el 13 de agosto de 1521. Lo que hay es un asedio. Tenochtitlan, no hay que olvidarlo, es una ciudad en un lago, una isla en un lago, y tiene una calzada terrestre y otras de puentes portátiles para llegar. No hay que olvidar otra cosa. Hernán Cortés se encontró con Tlatoani Moctezuma el 8 de noviembre de 1519, y Moctezuma recibió a Cortés, lo tomó de la mano y lo llevó a la ciudad, y durante 7 meses los españoles vivieron en son de paz en Tenochtitlan. Y claro, en esos 7 meses comprendieron la ciudad y comprendieron que ellos estaban en una trampa, porque están en una isla, pero también entienden que si ellos logran salir, los mexicas están en una trampa, porque una isla es fácil de sitiar. Pero ¿qué pasa? Aquí no hay tecnología naval. ¿Qué hacen los españoles cuando salen de Tenochtitlan y se refugian en Tlaxcala? Enseñan a los tlaxcaltecas a construir barcos de corte europeo. Entonces, entre españoles y tlaxcaltecas van a construir 13 barcos.
13 barcos europeos, los van a llevar por partes a Texcoco. En Texcoco los ensamblan y los botan en el lago de Texcoco. Entonces lo que tienes es un asedio naval. Tienes a 13 barcos, hay 13 cañones, por eso hay 13 barcos, ponen un cañón en cada barco. Tienes a 13 barcos sitiando Tenochtitlan, impidiendo que alguien pueda entrar o salir con la estrategia de matarte de hambre. Bueno, más bien que te rindas por hambre. Hasta que el Tlatoani Cuauhtémoc toma una decisión tremenda, que es, pues antes permito que mi pueblo se muera de hambre que rendirme. Pero como a nadie le gusta morirse de hambre, ni siquiera a los mexica, pues la gente empezó a desertar, por supuesto. Hasta que Cuauhtémoc está él con 400 guerreros, ya no hay forma de defender la ciudad. Y eventualmente Cuauhtémoc trató de huir, y cuando trata de huir, finalmente es capturado, 13 de agosto de 1521. Entonces, esto es el final de un asedio de 2 meses, ¿no? Que es lo que duraron ahí rodeando Tenochtitlan. Y va de nuevo, ¿quién toma Tenochtitlan? Pues 99,000 guerreros indígenas. Ok, ¿y los barcos en cuánto tiempo los hicieron? En más o menos 7 meses. 7 meses. Bueno, es que hay que ubicar otra cosa. Estos españoles son todoterreno, ¿no? O sea, Cortés no llega con soldados, llega con aventureros. Aventurero en esta época significa que eres herrero, carpintero, caballero, soldador, peletero. O sea, haces de todo. Es el siglo XVI en Europa. Tienes que hacer de todo para sobrevivir. Y estos españoles saben hacer de todo. Saben hacer barcos. Mira, para que nos ubiquemos, Gris. En aquella época, siglo XV, cuando nos dicen, no, es que los mexicas eran lo máximo. Los mexicas y los tlaxcaltecas se están peleando las 2 mitades del lago de Texcoco. Ese es el alcance de su poder, disputar quién es el dueño del lago de Texcoco. España y Portugal se están peleando las 2 mitades del planeta. No puedes comparar esas culturas. España y Portugal se están peleando 2 mitades del planeta. Mexicas y tlaxcaltecas se pelean un lago. Esa es la distancia tecnológica que existe entre los pueblos americanos y los españoles que llegan. Eso que nos cuentas, pues va totalmente en contra de lo que los han enseñado. Uh-huh. Por eso ya lo mencionaste, tienes el libro, está falsificando la historia. Falsificar la historia, sí. ¿Por qué falsificar la historia? La historia siempre se ha falsificado porque, mira, el poder es una actividad muy simple. Poder significa que yo tengo control sobre ti. Si yo no tengo control sobre ti, yo no tengo poder, ¿sí? Ejercer el poder sobre un pueblo implica tener control sobre un pueblo. Y la historia es impresionante, es una de las mejores maneras de meterte en la mente de los pueblos, porque, a ver, hay cualquier cantidad de mexicanos profundamente encabronados con España, con los españoles, con Hernán Cortés, con la Malinche, con la historia y con el pasado. Si tú eres uno de esos mexicanos encabronados, ojo, encabronado con la realidad, porque además la situación es, mira, ¿qué crees? Es que todo esto sí pasó. Es que sí llegaron los españoles, sí se aliaron con Doña Marina y sí conquistaron a los mexica. Si tú estás enojado con eso, estás destinado a estar frustrado el resto de tu existencia porque estás peleado con la realidad. Pero si tú estás peleado con la realidad, tú vives enojado, encabronado, frustrado, tú estás listo para levantar el puño izquierdo muy en alto y sumarte a cualquier causa, a cualquier revolución y hacerle caso a cualquier gritón. Y lo más importante, cuando tengas dudas como ¿y por qué somos pobres? ¿Y por qué México no sale adelante? ¿Y por qué estamos como estamos? Hay 2 opciones. La respuesta madura a por qué México está tan jodido, porque hay que entender que México está jodido. La respuesta madura, la única respuesta lógica es porque lo hemos jodido los mexicanos. México está jodido porque los mexicanos llevamos 200 años tomando malas decisiones y llevamos 200 años siendo exageradamente violentos. La versión inmadura, ¿no? La del puberto de 11 años es, pinches españoles. Todos mis problemas no son culpa mía, siempre son culpa de alguien más. Echarle la culpa a Hernán Cortés no soluciona nada, pero es como cuando vas al psicoterapeuta. No, vas al psicoterapeuta y luego te pregunta el cuate que te mandó, oye, ¿qué hubo, Legus? ¿Ya arreglaste tus pedos? ¿Ya que vas a psicoterapia? No, pero ya sé que son culpa de mamá y papá. Eso es lo que hacemos en México, culpar al pasado. Y esto nos lleva a esta narrativa que si le pones atención a la forma en que nos contamos la historia de una víctima profesional. Nada es
Somos inmaduros. Nada es culpa nuestra. Todo es culpa del otro. Siempre hay un complot. El mundo está en nuestra contra. Es que Cortés, es que la Malinche, es que los españoles, es que la conquista, es que Santana vendió el territorio, es que a los pinches gringos no les conviene que nos desarrollemos y por eso nos ponen el pie. Es que pinche Porfirio Díaz, es que pinche Salinas de Gortari no nos supo llevar al primer mundo, es que pinche Fox no supo hacer el cambio, es que Mejía Barón no metió a Hugo contra los búlgaros y por su culpa perdimos el Mundial del 94. Es que Donald Trump, es que no era penal. Nada es culpa nuestra. ¿Cuándo vamos a salir adelante con esa mentalidad? Porque si nada es culpa nuestra, pues si nosotros todo lo hemos hecho bien, pues no mames, el problema es que el mundo está en nuestra contra y nos lo creemos. Llegan los mundiales y, es que en los mundiales los árbitros la traen contra México. No es cierto. Llegan las olimpiadas, es que los jueces olímpicos de clavados y de marcha están en contra de México. Es que los jueces prefieren a los chinos. Pero es el eterno discurso que tiene toda la cultura woke hoy en día. Cualquier cosa en la que yo no logre triunfar es culpa de todos menos mía. Todo es culpa del mundo, las circunstancias y los demás. Como niño inmaduro de 8 años. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, quiero decir pues unas palabras. Y es que el testimonio de Zunzunegui puede cuadraros o no puede cuadraros, ¿vale? O sea, yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que pensar como él, evidentemente. Me informo de él, me informo de otros historiadores, de otros catedráticos, de otros doctorados en historia y de otras personas que a día de hoy dicen todos lo mismo, ¿vale? Él no se está inventando nada, porque para ponerse de acuerdo un chingo de catedráticos es un poco difícil, ¿vale? Aquí la historia no la cuentan los vencedores. Él es mexicano, ¿vale? Él ha estudiado historia, él es catedrático en historia, él tiene sus estudios, él es escritor, él ha escrito más de un libro y de 2 y de 3, en fin, y como él conozco a varios, que todos coinciden en lo mismo, ¿vale? Podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo, ¿vale? O sea, eso ya depende de cada uno. Pero quería haceros llegar este video porque lo puse en la pestaña de comunidad y una de las cosas que salió más votada era hablar de historia en el canal. Entonces, bueno, lo elegisteis vosotros y he considerado que este video creo que es muy importante. Es un video que nos hace y que nos enseña de dónde venimos y que realmente tiene una importancia muy alta a la hora de entender la historia, ¿vale? Y repito, no quiero convencer a nadie de lo que pasó, pero hay que tener mente abierta, ¿vale? Porque sé que van a venir, pues bueno, pues muchos haters, van a venir muchas personas que no están de acuerdo, van a venir... Hay maneras y maneras de decir las cosas, ¿vale? Yo voy a recibir todos los comentarios de quien me vienen. Os voy conociendo en el canal y sé que algunas me habláis con muchísimo respeto, ¿vale? Y me exponéis en comentarios todo... pues vuestro sentir, ¿no? Oye, pues mira, pues yo creo que esto no fue así, esto no fue así, esto no fue así. Bueno, está bien, déjame pruebas y déjame algún link que me diga, no, es que esto fue así, ¿vale? Yo acepto toda clase de comentarios, siempre y cuando con respeto, ¿vale? Y no me digáis, no, es que esta es española y es que solo va a defender a España porque no sé qué, porque no sé cuántos. Él es mexicano y él no defiende a España. Él defiende a México y defiende lo que es la lógica, y defiende lo que es la historia, y defiende lo que es pues la coherencia. Y como él, muchísimos mexicanos que cuentan la historia igual que él. Seguimos. Ok, 200 años hemos jodido. Bueno, ¿200 qué? 200 y piquito, ¿no? Pues el país nace en 1821, llevamos... ¿A raíz de qué nace? ¿De la independencia? Pues de la llamada independencia, que también habría que entenderla bien porque... Pero ¿por qué dices que desde ahí empezamos a joderlo? Para mí, a ver, imagínate esto. Ubícate en este año, 1794. Se supone que la guerra de independencia con Miguel Hidalgo empezó en 1810. Bueno, 1794. Faltan 20 años para eso. Tú dirías, bueno, para 1794 la situación aquí debe ser terrible, debe ser humillante, debe ser jodida, tan jodida como para hacer una guerra de independencia. Bueno, en 1794 la Ciudad de México era una de las ciudades más prósperas del mundo. Era más próspera que la propia Madrid, capital de España. Ojo, en una relación de conquista eso es imposible. En una relación de conquista y de colonia es
Yo voy a donde tú estás, me llevo todos tus recursos. Si la Ciudad de México es más próspera que Madrid, es que esto no es una colonia. Esto es parte integral del Imperio Español. Por eso hablamos español. Por eso estamos llenos de templos barrocos, neoclásicos. Por eso tenemos, a ver, la charrería, que es el deporte nacional. Pues los charros vienen de España. El tequila es un proceso de destilación que viene de España. Los trajes típicos de Chiapas y del Istmo de Tehuantepec son de Andalucía, del sur de España. La mitad de nuestra gastronomía viene de ingredientes de Asia que vienen por la nao de China, que se desarrolla en tiempos del virreinato. Es que lo que ocurrió después de Cortés son 300 años de integración cultural. Para 1794 nadie en Nueva España, como se llamaba esto, estaba buscando la independencia. Nadie. Los pueblos indios eran los que más a gusto vivían porque en el virreinato los pueblos indígenas tenían sus propias leyes, sus propios gobiernos y sus propios usos y costumbres. Por cierto, la esclavitud fue prohibida por Isabel la Católica en 1504. Esa prohibición de la esclavitud fue reiterada por las leyes de Burgos en 1512 y fue reiterada nuevamente por las leyes de 1542. Entonces, cuando te salen con la mamada de que Hidalgo abolió la esclavitud, dices, claro, yo ahorita puedo asomarme por la ventana de este balcón y abolir la esclavitud también, con el detalle de que no hay esclavitud. Bueno, eso es más o menos lo que hizo Hidalgo. México Nueva España era uno de los reinos más prósperos del mundo. La ruta comercial más importante del planeta era la nao de China y atravesaba de Acapulco, Ciudad de México, Puebla y Veracruz para unir Filipinas con España. Y ese dinero se quedaba aquí. Para 1794, el sueldo de un jornalero, o sea, de un trabajador, de un obrero, vamos a decirle, de un jornalero, el sueldo diario de un jornalero le permitía comprar 2 kilos de carne. Quiero ver quién compra 2 kilos de carne hoy con el salario mínimo. Es decir, que en esa Nueva España se vivía muy bien. La Ciudad de México estaba al nivel de Londres, estaba al nivel de París. Este era un reino próspero y rico. De pronto nos independizamos y somos un país pobre, miserable, jodido, desorganizado, al que los gringos en menos de 25 años de haber nacido le chingaron la mitad del territorio. ¿Qué pasó entonces? Porque claro, el cuento con la independencia es, en cuanto nos liberemos de los españoles, van a ver qué chingón nos va a ir. Yo reto a cualquiera que me esté escuchando, que me digan un solo país de Hispanoamérica, o sea, desde México hasta Argentina, mencionen un solo país al que le haya ido bien después de la independencia. A ninguno. A ninguno. Y podríamos asumir la versión responsable, a ninguno le ha ido bien porque ninguno ha sabido hacerlo, o la versión inmadura que tenemos, no, tanto nos robaron los pinches españoles que 200 años después seguimos siendo pobres. Eso es mentira. El oro. Siempre se agarran, no, que el oro... El ya oro, lo has explicado ya. Sí, el oro que nos robaron los... Es que me encanta el oro que nos robaron los españoles, ¿no? Porque, número uno, cuando los españoles llegan a esta América, aquí no hay minería. Aquí no existe la actividad minera. No se extrae oro y no se extrae plata. El poco oro que hay aquí viene de la zona maya, que a su vez viene por contacto comercial con lo que hoy es Colombia. O sea, aquí no se extrae oro. Entonces no hay actividad minera. Entonces, si aquí no hay actividad minera y llego yo y me pongo a hacer actividad minera y saco plata, no te empobrecí en lo más mínimo, porque eso que yo estoy extrayendo, tú ni siquiera lo conocías. Pero además la actividad minera, como cualquier... Es decir, cuando llegan los españoles, se generan actividades económicas que aquí simplemente no existían. Agricultura a gran escala, ganadería, cosas que aquí no se hacen. Peletería, platería, orfebrería, cosas que aquí no se hacen. Desarrollar nuevas actividades económicas no es robar, es generar riqueza. Entonces estos españoles empiezan a descubrir vetas de oro y plata y empiezan a extraer. Algo que aquí no se extraía. Pero además eso que extraen no se manda a España, porque jamás pasó lo que unos quieren hacer pensar. Casi, me imagino que pensamos que los españoles llegaron, sacaban oro flagelando indígenas y se iban a España. Guerra. Sí, y eso no pasó nunca. Son españoles que llegaron y se quedaron a vivir en el siglo XVI y tuvieron hijos, y esos hijos son nuestros tatarabuelos. Somos descendientes de los españoles, no somos descendientes de los mexica. Y a ver, ¿no? Allá en el norte, en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada. ¿Quién chingados ahí desciende de los mexica? Nadie.
De hecho, esos son territorios que hoy son parte de México porque se incorporaron a Nueva España en el siglo XVI, conquistados por españoles y tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas fundaron San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Cumbres de Maltrata, Durango, Santa Fe de Nuevo México. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas. Los tlaxcaltecas lucharon contra samuráis en las Filipinas. Lo que hicimos en conjunto, americanos y españoles, durante 300 años, fue una gran civilización. Siempre pongo el mismo ejemplo, una catedral. Piensa en cualquier catedral. La de la Ciudad de México se tardó 300 años en ser construida. 300 años. La primera piedra de la Catedral de México la puso Hernán Cortés en 1524. Se construyó un templo que de pronto ya estaba muy chiquito, fue demolido en 1570 y se empezó de cero nuevamente en 1571, y la catedral fue inaugurada en 1813. 250 años de construcción. La Catedral de Puebla, que es de las que se hizo más rápido, se llevó 80 años. Si te vas a Europa, eso es lo que tardaban en hacer una catedral gótica, 80, 100 años. La existencia de una catedral que te llevó 200 años en ser construida, te habla de que no hay conquista. Tú no empiezas, a ver, ¿por qué empezarías tú? Tú imagínate que tú, Gus, vas a empezar una catedral. ¿Qué te motiva? Tú sabes que no la vas a ver terminada. Tú sabes que tus hijos no la van a ver terminada. Tú sabes que tus nietos no la van a ver terminada. Tal vez los hijos de tus nietos la vean terminada, pero tú la empiezas a construir. ¿Por qué? Porque vives aquí. Porque este es tu hogar. Porque aquí te instalaste, esta es tu nueva patria de la que ya no pretendes irte. Por eso construyes una catedral y por eso la llenas de arte neoclásico, de arte barroco, por eso haces estos retablos hermosos bañados en oro. Todo el arte que tú ves en los templos mexicanos no lo hicieron los españoles, lo hicieron los pueblos indígenas, guiados por arquitectos y artistas Pero españoles. en ese inter que dices de la piedra en la catedral y eso, Hernán Cortés, ¿cuántas veces fue a España? A ver, Hernán Cortés, eso es muy interesante también. Hernán Cortés, bueno, la caída de Tenochtitlan, 1521. Hernán Cortés vivió aquí de 1521 a 24, prácticamente como Tlatoani. Los demás señores indígenas se veían con él, y en fin, o sea, era como un Tlatoani. En 1524 comenzó una expedición de exploración. Es un hombre muy valiente. Se fue caminando. Imagínate caminar hoy de la Ciudad de México a Honduras. Tristemente hay migrantes que lo tienen que hacer, de Honduras a la Ciudad de México. Bueno, Cortés caminó 2 años de la Ciudad de México a Honduras y luego regresó en barco a Veracruz y se estableció en Nueva España hasta 1528. En 1528 se fue de regreso a España. Estuvo en España 2 años, del 28 al 30. Fue a encontrarse con su emperador, con Carlos V. Y fue en gran medida a reclamarle cosas, a reclamarle que hubiera juicios inquisitoriales en Nueva España, porque habían quemado a un cacique indígena de Texcoco, Carlos Ometotzin, y Cortés va a reclamar, a decir, oigan, esta gente no era cristiana la semana pasada, estamos en un proceso de evangelización, no mames, no los puedes quemar, o sea, no puedes obligarlos a tener la religión, hay que convencerlos, ¿no? Hernán Cortés va a estar 2 años en España, se regresa para acá, para México, Nueva España, en 1530, va a vivir aquí del 30 al 40, y en esos 10 años va a construir barcos, va a organizar estas expediciones a las Filipinas, va a descubrir California, va a poner viñedos. Es decir, es todo un empresario que se dedica a trabajar, a construir. Le construye una casa a la Malinche, que está en Coyoacán, en la Ciudad de México. Es decir, tiene una gran actividad. En 1540, con todo su pesar, porque además para 1540 tiene 55 años y muchos kilómetros recorridos, pero sigue habiendo injusticias en Nueva España y va nuevamente a España a encontrarse una vez más con Carlos V para reclamarle. Carlos V ya no le dio audiencia a Hernán Cortés. Hernán Cortés quiso regresar, ya no logró regresar, estaba muy enfermo. Y bueno, se murió en Sevilla en 1547 y en su testamento dijo que quería que sus restos reposaran aquí. Y aquí están. Pero se hablaba de que fue como 11 veces a España, ¿no? No, 2 veces. 2 veces. No, es que nos contamos una sarta de mentiras tremendas. Hernán Cortés vivió más tiempo aquí que en Hernán Cortés se fue de España a los 18 años y nunca más quiso volver. Volvió en 2 ocasiones, en 1528 y en 1540, porque no tuvo opción. Y él se quería venir a morir aquí y al final no lo logró.
lograron llegar sus restos, ¿no? Entonces, no, Hernán Cortés es el primer mexicano en ese sentido. Él siempre quiso quedarse aquí. ¿Héroe o villano? Absolutamente héroe. Y te voy a decir la versión más simple de por qué es absolutamente héroe. No solo porque es brillante, no solo porque es valiente, no solo porque es audaz, no solo porque gana todas las batallas. Hernán Cortés es el hombre sin el cual tú y yo y todos los que nos escuchan no existiríamos. México es un país mestizo, hablamos español. El 89% de la población es católica y el que es ateo del Dios católico. Y todos son guadalupanos aunque sean ateos. Nada de eso tendríamos sin España. La Virgencita, Diosito, Jesús, las catedrales, el barroco, el neoclásico, la charrería, el tequila, el mezcal, los pueblos mágicos, nuestra gastronomía, todo. Inclusive está el español que hablamos. Los mexicanos, bueno, algunos, los que odian a España, creen que el de España es otro español. Sí, a ver, es exactamente el mismo español, ¿no? Pero dicen que no, es que es el de España, como si fuera, inclusive hasta lo vemos como de broma en las películas esas que son versión española, que cojones, tío. Bueno, por está supuesto. El español latino. Hombre, por supuesto que el español habla un poco más así, pero... Entonces lo ven como si ese español es el chafa. Sí, claro. No, qué asco, está en español. Sí, pero como si ese fuera otra lengua, ¿no? Pero es que, a ver, si tú vives en México... A ver, según yo, me encanta porque todos los chilangos decimos que no tenemos acento. Sí. Todos tenemos acento y todos los norteños nos dicen, claro que tienen acento, güey. O sea, ya sabes, dicen que hablamos cantadito. Así como de este le decimos, es que los del norte hablan bien raros y bien perrones. Son acentos, es como el argentino. El argentino que habla un poco más alargado y que conjuga diferente porque te habla en vosotros y vos hiciste y vos lo otro y mirá, boludo. Pero es la misma lengua. Hablamos español desde California hasta Argentina y hasta España. 550 millones de personas hablamos la misma lengua. Ok, ¿y por qué aquí en México no se usa el vos, vosotros? Eso tiene mucho que ver con qué tipo de españoles llegaron a México, porque no en toda España usan el vosotros. ¿Por qué te tomarías la molestia en tratar de comprender la lengua de un pueblo al que desprecias y al que quieres conquistar o al que quieres aniquilar, porque se habla tanto del estúpido genocidio? Si tú te dedicas a hacer la gramática de la lengua de un pueblo, es porque te quieres entender con ese pueblo. Aquí se hicieron gramáticas, se hicieron diccionarios. Diccionarios español maya, español quechua, español náhuatl. Y los españoles que vivían en Nueva España en el siglo XVI no hablaban, sí hablaban español, porque es lo que hablan náhuatl. La lengua que se hablaba predominantemente aquí era el náhuatl, porque imagínate, nos hablan de conquista, pero Tenochtitlan cayó en 1521. En 1521, en todo este territorio habrá 2,000 españoles. No me digas que 2,000 personas conquistan un país. Bríncate 40 años. 1565, cuando se inaugura la universidad. Estamos bien orgullosos de tener la primera universidad de América. No decimos que la fundaron los españoles. Para ese momento, después de 40 años de la caída de Tenochtitlan, aquí viven 20,000 españoles. 20,000 españoles y 8 millones de indios. ¿Cuál conquista? Porque además para conquistar un país no te basta con derrotar una ciudad como Tenochtitlan. Luego tendrías que mantener a ese pueblo oprimido y conquistado, para lo cual tendrías que tener un ejército. Sorpresa que no nos cuentan, aquí en Nueva España jamás hubo ejército. Aquí todo el mundo está contento. Los tlaxcaltecas recibieron a los españoles, y los texcocanos, y los zempoaltecas, y los huecotzincas, y los cholultecas recibieron a los españoles, y juntos construyeron México. Porque más yo te aseguro una cosa, Gus, si tú sales a la calle a preguntarle al mexicano, a 100 mexicanos, ¿no? Como el señor Regil, sales a preguntarle a 100 mexicanos, oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? ¿Qué te van a decir? Te van a hablar de la música, de la gastronomía, de la charrería, te van a hablar de las catedrales, te van a hablar del arte sacro, te van a hablar de los pueblitos mágicos. Todo eso es virreinal. ¿Hasta la Virgen de Guadalupe? Hasta la Virgen de Guadalupe, por supuesto. Pero no dicen que el mexicano fue el que lo inventó. A ver, sí, a los mexicanos nos encanta pensar que nosotros inventamos todo. Pero en el año 1326, o sea, faltan 200 años para que los españoles lleguen a América. En el año 1326, en un pueblo de España llamado Guadalupe, cuenta la leyenda que se apareció la Virgen. Y como se apareció en un pueblo llamado Guadalupe, le llaman la Virgen de Guadalupe. Pero se apareció
si crees en eso, en España en 1326. No a Juan Dieguito. A ver, en España, 200 años antes de Juan Dieguito, en Extremadura, la región de donde viene Hernán Cortés. Y la Virgen de Guadalupe es la santa patrona de Extremadura. Cortés y sus hombres, todos vienen de Extremadura, todos son devotos de la Virgen de Guadalupe, traen su imagen de la Virgen de Guadalupe y empiezan a rendirle culto aquí a la Virgen de Guadalupe, cuando aquí los pueblos de acá ya tienen un culto de muchísimos dioses, pero existe en el cerro de Tepeyacac el culto a Tonantzin, la madre de los dioses. Y ese culto de Tonantzin es el que se va a ir asimilando, juntando, mezclando con el culto guadalupano que traen los españoles y se convierte en la Virgencita de Guadalupe de acá, que es bien importante decirlo, la Virgen de Guadalupe de acá no es la de España, pero la Virgen de Guadalupe de España es uno de sus orígenes. Finalmente nuestra Virgencita de Guadalupe no es española, pero tampoco es india, es mestiza, es las dos cosas. Nuestra Virgencita nos deja perfectamente claro que somos indios y españoles, es decir, mestizos. Pero hay varias versiones de la Virgen, una está blanquita, está morenita, ¿no? Hasta con la corona y todo, ¿no? Bueno, ojo, es que hay muchas virgen. Bueno, a ver, es que es todo un tema muy complejo. En la tradición cristiana solo existe una virgen, ¿no? La Virgen María, Madre de Jesús. Y lo que existe son varias imágenes o advocaciones de la Virgen, según las tradiciones, se aparece. La Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Macarena, por donde se aparece, ¿no? Pero es la misma Virgen. Y claro, es curioso porque la Virgen de Guadalupe de España es negra, no es blanca. No sé por qué de pronto los mexicanos pensamos que los españoles son blancos, lo cual no es cierto. O sea, los españoles de muy al norte quizás son blancos, pero hubo 700 años de presencia árabe en España. Exacto. Los españoles son muy morenos también. Y la Virgen de Guadalupe de España es más morena que la de aquí. ¿Morenos como árabes? Como árabes, Sí. como moro. Por eso se llaman moros, ¿no? De moreno. Entonces, la Virgen de Guadalupe de España es más morena que la de aquí. Es negra. La de aquí es mucho más blanquita porque es mestiza. Es una cosa muy interesante. Ok, digamos, y los ¿no? mexicas tenían otros dioses, dices. Sí, claro, el dios tutelar de los mexicas es Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli, que es el dios del sol, es el dios que exige sacrificios humanos. Y es precisamente el sacrificio humano a Huitzilopochtli lo que hace que todos los pueblos sometidos por los mexica estén hasta la madre de los mexica. Porque los mexica no sacrifican una vez de vez en cuando. Los mexicas sacrifican diario. Todos los Porque días. Huitzilopochtli es el sol y el sol sale diario y se pone diario y hay que darle fuerzas a diario. Aquí se extraen corazones al diario. Todos los días se están extrayendo corazones. Si además hay fiesta religiosa, que hay una cada 20 días, se extraen más. Y si además es el solsticio de invierno, fiesta de Huitzilopochtli, el 21 de diciembre, se extraen por miles. Los mexica tal vez sacan 10,000 corazones al año. 10,000 corazones al año. A mí me encanta que luego decimos, pero es que los pinches españoles trajeron la Inquisición. ¿Sabes a cuántas personas ejecutó la Inquisición en Nueva España? A 4. ¿A 4? 4 personas. A 4. Ah. A 4 en 300 años. Así. Bueno, a 4 indios. Con el dedo. Y como a 20 españoles. A 4. 4 es un pésimo día para los aztecas. Los aztecas matan docenas de personas al día. No sé por qué nos contamos que ellos son los buenos de la historia. Y cosas que no reflexionamos, Gus, porque nos cuentan mucho que después de la conquista se empiezan a desmontar las pirámides para construir catedrales, lo cual es más o menos cierto. Y nunca pensamos que después de la llamada independencia nadie se puso a desmontar catedrales para volver a hacer pirámides. Exacto. ¿Por qué? Porque estábamos contentos con eso. Yo todavía no veo a nadie hoy en día que en un acto de justicia histórica le saque el corazón a su hijo para entregárselo a Huitzilopochtli. Yo no veo a nadie hoy en día que en un acto de reivindicación histórica repudie a la Virgencita de Guadalupe y a Jesús porque nos los trajeron los españoles. Yo no veo a nadie hoy prefiriendo a Huitzilopochtli. Fíjate, Cortés llega en 1521. Fijaros una cosa que yo eso también lo he comentado muchas veces, que los españoles llegó un momento que se marcharon, los castellanos se marcharon. ¿Por qué no se volvió otra vez a las costumbres anteriores? Porque estaban felices, porque no habían sacrificios. O sea, podíais haber vuelto, o se podía haber vuelto a lo de antes, perfectamente, a quitar otra vez las catedrales, a quitar las universidades, a quitar las escuelas, a quitar los hospitales, a poner los sacrificios. ¿Por qué no lo habéis hecho otra vez?
¿Por qué no se hizo en aquel momento? Es una cosa que también me he preguntado mucho y nadie me ha sabido responder. Nadie me ha sabido responder. ¿Por qué no se volvió a eso cuando se fueron los castellanos? En 1524 llegan los primeros frailes. Llegan 12 frailes franciscanos. Estos 12 frailes, imagínate que 12 personas tienen la tarea de evangelizar un territorio con 8 o 10 millones de habitantes. Está cabrón tirándole a imposible. ¿Qué deciden hacer estos 12 frailes? Dicen, bueno, no podemos tratar de evangelizar a toda la gente, hay que evangelizar a los nobles, para que los nobles a su vez, porque hay nobleza indígena, ¿no? Y a la nobleza indígena se le respetaron sus títulos de nobleza y de propiedad, que también hay que decirlo. ¿Qué hicieron los frailes españoles? Una cosa bien interesante. Lo primero es que entienden, la religión no puede ser impuesta ni obligada. Número 1. Número 2, la religión tiene que ser algo por convicción, entonces tenemos que convencer a estas personas de nuestra religión. Y lo que entienden estos frailes es, para que yo pueda convencer a estas personas de mi religión, tengo que entender primero la suya. A ver en qué creen ellos, que es muy simple, veo en qué creen ellos y veo en qué se parece a lo mío y pues voy viendo cómo, te lo voy mezclando. El problema, claro, es que esta gente habla náhuatl y todos sus conceptos religiosos están en náhuatl. ¿Qué hacen estos franciscanos? Dicen, bueno, pues tenemos que aprender náhuatl para que esta gente en su lengua nos explique su religión. Y una vez que nosotros entendamos su religión y sus creencias, podemos ver en qué se parece al cristianismo y ver cómo en náhuatl les enseñamos cristianismo. Es una joya de integración cultural. A mí me encanta que en México nos encantan las historias dramáticas. Todo lo queremos convertir en una tragedia. Pues entonces a esto le llamamos la conquista espiritual. Es que nos arrebataron nuestros cultos originarios. Y va de nuevo, hoy en día te puedes arrancar el corazón si quieres, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no crees en Huitzilopochtli. Punto. Pero sí crees en la Virgencita, y sí crees en Diosito, y sí crees en Jesús. Bueno, eso se lo debes a los españoles. Es que es bien fácil, ¿no? Pero nos encanta la tragedia en todos lados. Yo siempre digo que aquí hubo un hermoso proceso de mestizaje. Entonces me dicen, sí, porque las violaron a todas. Digo, claro. 400 españoles violaron a 5 millones de mujeres. No mames. Es que, a ver, es una pendejada monumental. Como pensar que 12 frailes le impusieron la religión a 8 millones de personas. Nos contamos historias trágicas. Los españoles que llegaron hace 500 años son nuestros ancestros, igual que los indígenas que estaban aquí. De hecho, si tú estás vivo hoy en México, tú desciendes de los conquistadores. Cuando digo conquistadores no me refiero a los españoles. Los indígenas conquistaron Tenochtitlan. Exacto. Si tú estás vivo hoy en día es porque tus ancestros sobrevivieron a eso en el siglo XVI. Quiere decir que tus ancestros no son mexicas. Tus ancestros son o españoles o tlaxcaltecas, texcocanos, empualtecas, purépes, chaciolultecas y totonacas y todo lo demás. Somos Exacto. hijos de conquistadores. No sé por qué nos encanta contarnos que somos producto de una conquista cuando somos producto de la unión y del triunfo. ¿Debe México, España pedirle perdón a México? Mira, si España le pidiera perdón a México, que México le exija disculpas a España, es una actitud tan estúpida como la que tiene el niño rebelde, adolescente, puberto, pendenciero de 12 años, que un día muy encabronado le grita a su papá, ¡yo no te pedí nacer, desgracia! Bueno, pues a ver, así de pendejo suena cuando México exige disculpas, porque si España no hubiera llegado a América, México no existiría. Fijaros, lo que acaba de decir ahora mismo, muchos de vosotros, lo llevaréis a lo político, ¿vale? Lo llevaréis a lo político porque realmente, o sea, sí que es verdad que este tema se inició con Andrés Manuel López Obrador, se inició con Morena, sigue intentándolo Claudia Sheinbaum, pero no podemos llevar lo histórico a lo político cuando ellos lo quieren hacer así, ¿vale? O sea, sabéis, y lo vuelvo a repetir, que yo en muchas cosas concuerdo muchísimo con Claudia Sheinbaum, concuerdo muchísimo con Andrés Manuel López Obrador, pero con otras no, ¿vale? Y con esto, la verdad, me parece ridículo. ¿Que le hubiera costado poco al rey pedir disculpas? Pues sí, pero ¿para qué? O sea, si no estabas tú, ni estaban tus padres, ni estaban tus abuelos.
O sea, estaban tus tatarabuelos. O sea, te quiero decir, y además, lo que pasó, ¿qué pasa? ¿Que los indígenas de aquellos entonces nos tendrían también que pedir disculpas ahora por hacer las matanzas que hicieron con los mexicas? Es que es así de fácil y no sé por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo. Yo trato de poner 2 ejemplos en este sentido. Número 1, decirte, solo existe un México, este. No hay Méxicos alternativos en el universo paralelo de Spider-Man, no. Solo existe un México que es este. Solo hay un México al que puedes amar, este. Solo hay un México al que puedes sacar adelante, este. Y este único México que existe, único al que puedes amar y sacar adelante, es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Es resultado de que sí llegó Cortés, sí se alió con los demás pueblos y sí derrotaron a los mexica. Entonces, si tú piensas que eres un patriota mexicano y sí, a huevo, yo soy bien patriota, bien nacionalista, viva México, hijos de la chingada, pero ojalá no hubieran llegado los españoles, te digo, mira, tú amas un producto de tu imaginación. Esto también lo he explicado yo alguna vez en algún video y la gente se lo ha tomado muy personal, ¿vale? Y es que en realidad está bien que seas patriota, pero no reniegues de lo que anteriormente había. Porque si reniegas de lo que anteriormente había, estás renegando de tus ancestros, estás renegando de tu familia, estás renegando de tus raíces. O sea, está bien que seas patriota, pero patriota con todo. Tú amas el México que nunca existió. Tú amas el México que sería si toda la historia hubiera sido distinta. Y si te han enseñado a que te lamentes de tu historia, pues te odias profundamente a ti mismo. ¿Y en España cómo ven a Hernán Cortés? Como villano. También. No, esa historia la contamos mal en los 2 lados del océano. A ver, pasa en España igual que en México. No todos vemos a Hernán Cortés como un villano en México. Yo no, desde luego. Y no todos lo ven así en España, pero en México nos contamos la historia con mucho rencor contra España. Y en España se cuentan la historia con mucha culpa. En España de pronto se compran mucho la historia de qué horror lo que fuimos a hacer a América. Yo te voy a decir qué hizo España en América. 300 ciudades, catedrales, templos, hospitales, colegios, universidades, hospitales gratuitos, universidades gratuitas, acueductos. Por eso, él muchas veces viaja a España para quitarnos el sentimiento o para cambiarnos, mejor dicho, el sentimiento de culpa que podemos tener. Es cierto que evidentemente sigues teniendo el sentimiento de culpa. Yo por lo menos sí que siento como que se podían haber hecho las cosas de otra manera, posiblemente. Que tengo el sentimiento de culpa que participamos con otras personas, otros nativos, a cargarnos a a los mexicas, y sí que tengo ese sentimiento de culpabilidad de decir, nos hemos cargado también una civilización como eran también los mexica, con nativos, ¿vale? Los españoles, los castellanos con nativos, tengo ese sentimiento de culpa, evidentemente, pero claro, partiendo de la base que esos mexicas sometían muchísimo a todos los pueblos nativos. Entonces dices, bueno, sí, tengo el sentimiento de culpa, pero también los pueblos nativos que estaban oprimidos, pues como que los hemos liberado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? De los mexicas y de esos sometimientos, ¿no? Mexicas, aztecas, lo mismo es. Entonces dices, por una parte sí siento ese sentimiento de decir, qué horror lo que venimos a hacer, o sea, qué horror. Pero claro, luego te pones a investigar de la historia y dices, joder, es que también liberamos también a muchísimos nativos, liberamos a muchísimas culturas, muchísimos pueblos que estaban oprimidos con los mexica. O sea, sí, o sea, tienes ese doble sentimiento, ¿no? De decir, qué mal, ay Dios. Pero es que luego dices, no, es que también los liberamos. ¿Dónde está la destrucción? ¿Dónde está la conquista? ¿Dónde está el oro que se robaron? 300 ciudades, Gus. No es fácil construir. A ver, si tú ves, insisto, Querétaro, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí, Durango, eso era desierto, eso era nada. Eso no es algo conquistado, es algo construido desde cero. Todas las ciudades de Querétaro para el norte son construidas desde cero. Cada catedral nos habla de la hermosa cultura que construimos. Cada templo,
A ver, de verdad, esta idea de, es que hubo un genocidio. A ver, ¿y por qué lo primero que construyen los españoles en América son hospitales? A ver, no tiene sentido que digas quiero conquistar y masacrar a este pueblo. Hay que ponerle una universidad y un hospital. No tiene lógica. No tiene sentido. Mejor aún, vamos a llevar a los hijos de Moctezuma a España para que el mismísimo emperador Carlos V les reconozca sus títulos de nobleza y les pague una pensión. ¿En qué momento ¿Sí pasó eso? haces eso con un pueblo? Hoy en día viven en España 360 descendientes directos de Tlatoani y Moctezuma. Los hijos de Moctezuma se fueron a vivir a España, recibieron títulos de nobleza en España, se casaron con gente noble de España y se quedaron a vivir en España hasta hoy. Fíjate que de eso no hablamos, que hablamos ahora mismo, voy ahora yo propiamente a politizar un poco el tema, con perdón, porque la política, la religión, los deportes, pero bueno, mezclarlos un poco no es bueno. Pero voy a politizar un poquito este tema y es que ahora sí somos muy resentidos porque Salinas está en España, Peña Nieto está en España, muchísimos presidentes que habían anteriores de México están en España, pero no hablamos de los descendientes de Moctezuma, que hay 300 y pico en España. ¿Por qué? ¿A esos no les reclamáis que vengan? ¿A esos no reclamáis que queréis que estén aquí en México? Construimos una hermosísima civilización. Durante esos 300 años construimos lo que hoy es México. Si hoy México llega de Yucatán a Tijuana, es porque así se construyó en tiempos de los españoles. Si hoy tenemos charros y charrería y mariachis, pues todo eso llegó. A mí me encanta, ¿no? Que puedas desgañitarte con el mariachi, disfrutar al mariachi con tu sombrero de charro y mentarle la madre al español. El traje de charro viene de Salamanca, España. El sombrero de charro viene de España. Los caballos, sin los cuales no hay charros, vienen de España. Y ojo, yo os voy a decir una cosa, esto no está renegando en ningún momento de lo que vosotros podáis imaginar de no, porque es que este está mal informado, porque no sé qué, porque no sé cuántas. No, es que es así, ¿vale? El sombrero de charro como tal es de Salamanca. El vestido de charro viene de Salamanca. Los caballos vienen de España. Y es así. O sea, vuelvo a repetir, tenéis que ser conscientes de que somos un mestizaje extraordinario, de que somos un mestizaje que muchos ya querían serlo. Centraros un poco y daros cuenta de que tanto México a España como España hacia México se llevaron cosas muy, muy, muy buenas. Hubo un intercambio de culturas brutal. Somos lo que somos por lo que fuimos. Somos un mestizaje que es extraordinario. No podéis renegar de lo que hubo anteriormente, porque si no, no habría mariachi. Y no quiere decir que el mariachi venga de España. Quiere decir que el mariachi usa instrumentos españoles. Quiere decir que la charrería utiliza animales españoles. Y no quiere decir que la charrería no sea de México. A huevo es de México. Y el mariachi, a huevo, es de México. Pero es que es una mezcla de culturas. Somos una mezcla de culturas preciosa, chicos, preciosa. Por mucho que nos digan que los españoles, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque no sé qué. Es que no fue así, chicos. De verdad, o sea, no fue así. En serio. Es imposible que 400 soldados castellanos conquistaran un país entero. Imposible. Imposible. Pero es que es difícil haceros entender esto cuando en la escuela ya habéis estudiado otras cosas y os han metido eso en la cabeza. ¿Para qué? Para tener falso patriotismo. El patriotismo, sí, ¡viva México! México es el mejor país del mundo, México no sé qué, México no sé cuántos. ¡A huevo! Claro, claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí, claro que sí. Pero que también hay falso patriotismo, también. ¿Y sabéis lo peor de todo? Estamos al 50 y al 50, chicos.
Estamos al 50 de que hay personas que lo entienden y el 50% de la gente que no lo entiende. Esa es la putada. No manches, estás renegando de tu mariachi, estás renegando de tu charrería, estás renegando de tu traje de charro, estás renegando de tus tacos de cerdo, estás renegando del maíz, estás renegando de un chingo de cosas. Que sí, que México no se quedaba atrás, cuidado, que en México se inventó el cero, el México era era un país súper también, vamos a decir, avanzado, porque en la astronomía también erais la hostia, ¿vale? Y con el calendario maya ya ni te cuento, me explota la cabeza con el calendario maya, me explota la cabeza. Todas las suertes de la charrería vienen de España. Cada instrumento que se toca en el mariachi viene de España y el mariachi canta en español. Okay. Hay que darnos cuenta de eso. Eso sí, dices, bueno, ya los españoles ven como con culpa, ¿no? Pero ahora cuando se hace esa independencia... Les cuentan muy mal la historia. Dado que se cuentan la historia con culpa, pues les parece que la independencia era algo lógico y normal. Está bien. Lo que no nos contamos nunca aquí en América es quién hizo realmente la independencia. A ver, que además es incorrecto decir la independencia de México. México no existía antes de que llegaran los españoles. Entonces México no se independizó. México no era un lugar que ya existiera y fuera conquistado y luego se liberara. Tampoco se independizó Argentina, ni Chile, ni Colombia, ni Venezuela, ni Perú, porque ninguno de esos países existía. Esos países existen desde que llega España. Los pueblos indios de América no eran hermanos entre sí, eran enemigos cuando se conocían. Lo que nos hace hermanos hoy a todos, desde California hasta Argentina, es la hispanidad. Lo que nos hace hermanos es el pasado común y tenemos pasado común desde que llegó España. Antes no teníamos pasado común. España es una de nuestras raíces. América es la otra, por supuesto. Es curioso, en México siempre se le ha llamado, a pesar de todo el trauma de la conquista, a España se le llama la madre patria. Y yo suelo decir que España no es la madre patria, España es el padre patria. La madre es América. Y fíjate qué bonito, España es el padre, América es la madre y el hijo somos tú y yo. El hijo es México, el hijo es este hermoso mestizaje que somos nosotros, ¿no? No sé por qué nos cuesta tanto trabajo entenderlo, estamos muy enojados. La gente te dice, pues ya vete a España mejor. Ah, claro, porque a ver, a mí todo el tiempo me dicen, es que tú solo hablas bien de España. Les digo, no se confundan, no estoy hablando bien de España, no tengo ningún interés en hablar bien de España, estoy hablando bien de México. Exacto. Porque tú no puedes mentarle la madre a mamá y a papá y no llevarte tú la mitad de la mentada, ¿no? A ver, es como si tú dijeras, no, yo, Gus, no mames, estoy bien chingón, estoy orgulloso de mí mismo, me encanta el ser humano en el que me he convertido, solo me gustaría tener papás diferentes. No mames, pues entonces no eres tú. Esa es la historia que nos contamos en México. Me encanta México, ojalá tú hubieras sido distinto. Entonces no te encanta México. Solo hay un México que te va a encantar, este. Y este México es producto de que sí llegó España. Si repudias a los españoles, repudias a México. No hay de otra. Es una de nuestras raíces. Lo que pasa es que nos hemos comprado una historia donde nosotros ya estábamos aquí, llegaron los españoles, saquearon, destruyeron, mataron, violaron, se fueron y nosotros seguimos aquí. No es cierto. Este es el resumen de nuestra historia, Gus. Imagínate que yo te digo, tú eres un niñito de 9 años, un niñito hermoso, con tu mente en blanco, preciosa, maravillosa. Yo te digo, bueno, hijo, es momento de que sepas la verdad sobre tus orígenes. El cabrón hijo de la chingada de tu padre atravesó el océano, violó a tu madre, se robó su oro y se largó. Esa es la historia que nos contamos, en lugar de entender el aventurero de tu padre, valiente como era el desgraciado, atravesó el océano, conoció a tu madre y se quedó aquí con ella. Eso es México. Nuestro padre atravesó el océano y se quedó aquí con nuestra madre. Y aquí estamos nosotros. ¿Podemos estar orgullosos de eso? ¿O podemos repudiarlo eternamente, que es lo que nos enseñan a hacer? Pero repudiar esa historia nuestra es repudiarnos a nosotros. Nunca vamos a salir adelante con la historia que nos contamos. Sí, porque si no es Hernán Cortés, es Porfirio Díaz. Es Porfirio Díaz, es la Malinche, es Donald Trump, son los gringos. No era penal. Está muy mal. Siempre alguien más tiene la culpa de nuestras desgracias, nunca nosotros. ¿Qué posibilidades tenemos de salir adelante? Ninguna, porque si yo hago un discurso donde toda nuestra grandeza nos fue arrebatada por el cabrón de Cortés hace 500 años, estoy asumiendo
que toda mi grandeza me fue arrebatada por un acto del pasado sobre el que no tengo ningún control. Me estoy destinando a la miseria. Y entonces, destinados como pensamos que estamos a la miseria, nos consolamos diciendo que la miseria es buena. Y entonces Pepe el Toro es inocente. Y entonces soy pobre pero honrado. Y entonces tal vez 1000 cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Entonces tú me cambiaste por unas monedas y no supiste soportar mi pobreza. Y tú me abandonaste por ser pobre y te casaste con un viejo que es muy rico. Y yo lloré y lloré y lloré noche tras noche, caray. Está muy cabrón pensar eso. Claro que sí. Dices tú 200 y pico de años. Así Desde es. ahí, ¿qué es lo que crees que se empezó a echar a perder en México? Cuando tú tienes una historia que te dice que eres producto de la peor conquista y la peor derrota, y cuando tú piensas que no hay nada que puedas hacer porque la historia te chingó, ¿qué te queda? Pues chingar, güey. O sea, ¿y tú por qué somos gandallas? Porque si no, ¿cómo? Sí, pues O así sea, le hicieron los no, españoles. no, pues claro, o sea, yo soy gandalla porque pues, no hay de otra, al que a gandalla Dios lo acompaña, ¿no? Y entonces nos damos un montón de pretextos para, por un lado, decir que somos pobres pero honrados, pero por otro lado, ser bien pinches gandallas. Y el que es gandalla no es honrado, hay que decirlo. Entonces, pero claro, si tú tienes esta frustración de pensar que la vida te la debe, pues tú no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague. Y el mexicano promedio va por ahí buscando quién se la pague. Pues chicos, ahí dejo el video. Sé que ha sido largo, yo creo que ha sido bastante informativo. Creo que, bueno, si teníais o si se tiene alguna duda referente a esto, yo sé que son videos para personas que tienen pues bastante la mente abierta, que quieren oír más allá de lo que saben o de lo que le han enseñado. Son videos un poco controversiales, yo lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente. Pero realmente, aunque no hablemos de esto en el canal, no deja de ser importante. No deja de ser algo fundamental en el mestizaje que tenemos. La historia. Porque la historia somos nosotros. Un besazo muy grande desde Jalisco, México. Os quiero, mil gracias.